Buenos días a todos, bienvenidos al webinar del impacto del low-code de las empresas. Vamos a esperar, si os parece, un par de minutitos y empezamos enseguida. Bueno, buenos días de nuevo. Después de estos minutitos de rigor, vamos a empezar con el webinar. Ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis podéis ponerlo en el chat y al final de la sesión vamos a tratar de responder cada una de ellas, ¿vale? A ver. Bueno, lo primero, ¿quién estamos hoy aquí en este webinar? Pues bueno, os presento a mi compañero Alberto Cortés, que es Buenas. el Technical Lead de Low Code. Ahora él se presentará también. Y él pues lleva todo el equipo dentro de Iberus de plataformas Low Code, que estamos trabajando pues varias de ellas, como él mismo contará. Y yo, que soy Fernando Nogueras, soy el director de SmartOrgs, y SmartOrgs es un área dentro de Iberus que os contaré un poquito ahora en detalle, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un poco, primero una pequeña introducción sobre quiénes somos, por si no nos conocéis. Luego vamos a hablar
vamos a entrar ya en materia y os presentaremos la gran diferencia del desarrollo low code al desarrollo tradicional y qué es el low code y por qué ha venido para quedarse. Luego vamos a hablar del nuevo modelo de trabajo, ¿vale? Una vez que entendemos qué es el low code y cuál es la diferencia, cómo trabajamos el low code, cómo tenemos que implementarlo en nuestro departamento de IT y qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo sería esa organización y cuáles son los diferentes perfiles implicados. Luego vamos a hablar de claves del éxito. Estamos hablando de, oye, ¿qué tenéis que tener en cuenta para que en vuestra organización el low code tenga éxito y se implemente de forma correcta, ¿vale? Y luego, por último, Alberto nos va a presentar las plataformas que nosotros trabajamos, os hará una pequeña comparativa, yo creo que es muy interesante para que os hagáis un poco una idea de lo que hay en el mercado y de las herramientas que nosotros estamos trabajando y por qué, ¿no? Vale, pues como os decía, primero una pequeña introducción, muy rapidita para que nos conozcáis. Nosotros somos Iberus, somos ya casi 2.000 profesionales, unos 100 millones de euros en ingresos y una compañía pues muy joven, muy dinámica, que está creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Y que sobre todo tenemos un valor en nuestras áreas de especialización. Como veis, hay más de 42 áreas de competencia donde al final tratamos en esas áreas de ser como pequeñas boutiques tecnológicas y no perder esa frescura de la innovación y del conocimiento muy, muy profundo de esas áreas de conocimiento, ¿no? En España tenemos 19 sedes y por tanto 19 centros de desarrollo. Tratamos pues de utilizar estas sedes para dos objetivos principales, ¿no? Por un lado, estar muy cerca de nuestros clientes y por otro lado, pues que tengamos un equipo, pues digamos, que pueda vivir en cualquier parte del territorio. Ya sabéis que la pandemia ha cambiado mucho los hábitos de trabajo, creemos mucho en el trabajo híbrido, entonces tenemos equipos pues que pueden permitirse el lujo de vivir en diferentes ciudades, de conciliar con su vida personal y de no tener que estar, como siempre, en los grandes núcleos de negocio como Madrid o Barcelona, ¿no? Aparte de la presencia nacional, tenemos presencia en diferentes países, estamos en pleno proceso de expansión y tenemos 10 delegaciones internacionales y pues más de 32 proyectos de abrir en diferentes zonas, ¿no? Tanto en Europa, Italia, Francia, como en América, desde Miami, Colombia, Argentina, Chile. Bueno, pues como veis, diferentes oficinas para llevar más allá del territorio nacional nuestros proyectos y también nuestros productos, ¿vale? Importante recalcar que somos una empresa de producto que está también muy infiltrada, tiene mucha llegada a muchos sectores. Primera tecnológica española en crecimiento, pues hemos hecho diferentes comparativas y diferentes estudios basados en datos y ahora mismo de empresas de tecnología puramente españolas somos la que más está creciendo, ¿vale? Como veis en los números. Bueno, un ADN diferente, ahí nos referimos pues que tratamos obviamente de dar un valor añadido a nuestros empleados, ¿no? Entonces, el primer punto, lo que os decía, tenemos gente por todo el territorio nacional, le damos mucha importancia a la conciliación y a la felicidad personal de toda la gente que trabaja en Iberus. Tenemos un ecosistema muy completo, nuestras oficinas tratamos que sean pues centros de socialización donde la gente pues les apetezca ir a la oficina a socializar y que eso pues lo complementamos muy bien con el trabajo remoto, con el teletrabajo, ¿no? Un ambiente muy bueno, hacemos pues muchos eventos, muchas fiestas, muchos eventos de networking y bueno, sabéis que nuestra oficina central está en Zaragoza, donde tenemos el Iberus Ecosystem y donde pues tratamos de que sea pues todo un templo de nuestra cultura Iberus y de sociabilizar entre nosotros, ¿no? Y luego tenemos una parte muy importante dentro de Iberus que es el modelo propio de formación, con un Iberus University,
pues, que tiene acuerdos con compañías de formación, con fabricantes, con administración pública y montamos programas de formación muy, muy potentes, ¿vale? Bueno, lo que os decía, muy importante eventos, socializar, mantener nuestra cultura y para eso hicimos un Summer Fest en verano donde pues estuvimos todos en Zaragoza, hicimos una barbacoa multitudinaria, hubo grupos de música, hubo eventos, estuvo muy divertido, ¿vale? Y dentro de Iberus, nuestra área, como os decía, tenemos diferentes áreas de especialización. La nuestra es el área de SmartOrgs, ¿vale? En la que pertenecemos tanto Alberto como yo. ¿Qué se ocupa esta área? Bueno, nuestro objetivo es un poco conseguir que las organizaciones sean más inteligentes, ¿no? Eso significa pues que tengan internamente pues un puesto de trabajo digital mucho más moderno, una cultura de la colaboración y del trabajo en equipo basado en herramientas digitales y para eso tenemos nuestro equipo de Modern Work, ¿vale? Es un equipo muy potente, sobre todo hacemos proyectos de puesto de trabajo digital Office 365. Tenemos un equipo de desarrolladores SharePoint de más de 30 personas y hacemos proyectos pues muy potentes, ¿no? En esta área. Luego tenemos el área de Dynamics, donde trabajamos pues todos los productos de Dynamics y trabajamos la transformación digital del negocio desde el ERP, el CRM, pues todo lo que tiene que ver con estos productos que son pilares en cualquier compañía, ¿no? Y en medio tenemos el equipo de hiperautomatización, donde Alberto está integrado dentro de esta parte de low code y ahí trabajamos el concepto de hiperautomatización, donde tratamos de automatizar procesos y de hacer aplicaciones de desarrollo rápido, ¿no? De tal forma que pues, las compañías a través de estas tecnologías con desarrollo, digamos, no tradicional, pues puedan automatizar procesos, puedan crear aplicaciones en tiempo récord, etcétera, etcétera. Y todo ello, todos nuestros proyectos siempre intentamos acompañarlos de una parte de gestión del cambio de gobierno porque pensamos que al final estas tecnologías tienen un componente muy humano. Si la organización sigue trabajando de la misma forma, probablemente no las adoptará de la forma correcta y siempre hay que acompañar con procedimientos diferentes y con diferentes formas de trabajo para que le puedan sacar partido a estos nuevos proyectos, ¿no? Bueno, no me enrollo aquí mucho. Model Work, puesto de trabajo digital, desde SharePoint, empleados de primera línea, gobierno, experiencia del empleado, Microsoft Viva, intranets, todo este tipo de cosas. Hiperautomatización, lo que os decía, desde plataformas de desarrollo rápido a inteligencia artificial aplicada, RPA, también tenemos un equipo muy potente de RPA, donde hacemos robotización de procesos, y la parte de Dynamics, ERP y CRM, ¿vale? Muy metidos en la comunidad, intentamos siempre replicar estos webinars, vamos a estar en el SharePoint Saturday en Madrid, hemos estado en el de Barcelona y, bueno, ya os digo, muy metidos en la comunidad, intentando pues siempre aportar nuestro granito de arena, ¿vale? Y sin más dilación, entramos en harina. Espero que no haya sido muy extensa la introducción. Y paso la palabra a mi compañero Alberto, que os va a hablar un poco de esa introducción de low code frente a desarrollo tradicional. Alberto, todo tuyo. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Fernando, soy el responsable del área de low code dentro de Iberus y bueno, pues voy a hablar un poquito ahora mismo de lo que hay de diferencia entre el low code frente al desarrollo tradicional. Voy a empezar con una pregunta. ¿Es nuevo el low code? Pues el término obviamente sí es algo novedoso, pero la esencia no. Ya en los 90 surgieron movimientos de desarrollo rápido que se llamaron RAD, Rapid Application Development, donde había herramientas muy populares como Oracle Forms, Visual Basic y Delphi. Estos entornos ya tenían entornos visuales, WYSIWYG, donde se arrastraban controles y se creaban las interfaces de usuario de una manera bastante ágil y eficiente. La tecnología ha seguido avanzando a velocidades inhumanas y hemos conseguido hacer que los entornos de desarrollo actuales pues también tengan unas capacidades de minimizar la cantidad de líneas de código que, que se tienen que escribir para desarrollar una aplicación. Entonces,
¿Por qué ahora es tan importante? ¿Qué es lo que hace diferente a este paradigma nuevo de desarrollo? Pues la plataforma es la clave. Aquí ahora la novedad es que no hace falta compilar, no hace falta realizar instalaciones, todo lo que tiene que ver con la puesta en producción lo tienes todo resuelto porque tenemos lo que tienen estas plataformas es que se describe el modelo de negocio dentro de la plataforma y te despreocupas absolutamente de todo lo demás, pudiendo centrarte en lo que es realmente importante, tu negocio. Voy a empezar hablando un poco de las principales características que tiene el low code. La principal de todas ellas es la alta productividad. O sea, realmente es la clave casi de todo este tipo de plataformas. Pero no se puede dejar de lado características importantes como la no obsolescencia, la adaptación, el modelo PaaS y la seguridad. Voy a ir entrando en detalle de cada una de ellas. Eh, Dentro de la alta productividad, la principal, o sea, el beneficio principal que obtenemos de ellos es el time to market. Hoy en día, pues el mundo va demasiado rápido y la demanda del mercado de aplicaciones, pues, supera con creces las capacidades que tienen las empresas de poder, atender esa demanda. El tener plataformas que son capaces de aumentar la productividad, pues es casi imprescindible. Eh, Hay estudios de Gartner que, pues reflejan que se llega a aumentar, hasta un 7 la velocidad de entrega de las soluciones. No es raro oír decir a alguien que ha encargado un desarrollo de software de una aplicación y cuando le han entregado para la aplicación para su puesta en producción, resulta que se le ha quedado obsoleta. El negocio ha cambiado y ya tiene, antes de ponerla en producción, que realizar cambios sobre ella. Por lo tanto, tener una plataforma donde esos cambios son ágiles y se pueden implantar prácticamente en días, pues es una cosa que a día de hoy se hace prácticamente imprescindible. En esos mismos estudios de Gartner se dice que el 70% de las aplicaciones que se desarrollarán en el 2025 están hechas con plataformas de low code. Otro punto fundamental que tenemos por la alta productividad es la reducción de costes. En este caso, pues he usado un informe de Barcelona Digital Talent, que habla de que la reducción de costes puede llegar hasta el 70%. Esto es debido claramente a que los perfiles de desarrollo ya no son tan específicos, la cantidad de pruebas que tienes que realizar son mínimas y hay una facilidad de administración de la solución que te genera una cantidad de ahorro que es muy beneficioso. Em, la no obsolescencia del software. Aquí es una cosa, el parque tecnológico de las aplicaciones se van quedando obsoletas y tenemos sistemas que realizan sus actualizaciones y nuestras aplicaciones pues dejan de funcionar. Tener una plataforma low code hace que como realmente lo que estamos haciendo es describir cómo se comporta nuestra aplicación dentro de una plataforma, es la plataforma la que está encargada de que cuando hay una actualización, pues den soporte a esa actualización y nunca se te quedarán las aplicaciones obsoletas. Otra parte bastante importante es la adaptación que hay a las nuevas tendencias. La web evoluciona muy, muy rápido y cada día vemos que aparecen nuevos controles, interfaces de usuario mucho más ricas y el que nos hayamos casado con un software
desarrollo tradicional que se basó en una tecnología, por ejemplo, si usamos un front de Polymer 1, pues cuando de repente desarrollan nuevos frameworks o nuevas actualizaciones del framework, nuestro software se queda obsoleto. Nos toca reescribirlo, intentar migrarlo, pero es un trabajo bastante grande porque toca volver a pasar por todos los pasos de pruebas y al final es un trabajo que al final no te lleva a ningún lado. Con las plataformas low code, este problema está resuelto. O sea, la mayoría de las actualizaciones que van haciendo van incorporando y dando esa novedad estética a los controles existentes y crean nuevos controles a los cuales te puedes adaptar de una manera muy ágil. Em, el modelo Platform as a Service, al tener la plataforma en la nube, pues vamos a tener la capacidad de poder escalar las aplicaciones en función de la demanda. Vamos a tener una velocidad muy grande de puesta en producción, o sea, prácticamente es a golpe de clic. Y tenemos pues la característica de continuidad de negocio porque tenemos los modelos de disaster recovery implementados dentro de la plataforma. Por último, aunque podría estar en este mismo, en el modelo PaaS, lo he querido sacar aparte porque me parece que es una característica suficientemente importante que a todos a día de hoy nos preocupa, que es la seguridad de nuestros datos. Cuando se hace desarrollo tradicional, pues toca tener mucho cuidado cómo hacemos esos desarrollos. Con estas plataformas, al final, quien se está encargando de ello es el fabricante. Pasan test de intrusión periódicos, están al día en todos los certificados de seguridad necesarios y tenemos una garantía por el fabricante de que toda nuestra información va a estar segura. Y bueno, con esto más o menos he terminado y voy a pasar de nuevo la palabra a mi compañero Fernando para que hable del modelo de negocio de trabajo y el Citizen Developer. Gracias, Alberto. A ver De si nada. tengo... Vale, muy bien, pues después de esa introducción vamos a hablar un poco del nuevo modelo de trabajo y del Citizen Developer, ¿vale? Os voy a contar un poquito cómo deberíamos un poco de enfocar la implantación del low code dentro de nuestra organización y, por tanto, cómo tenemos un poco que ciertamente transformar nuestro departamento de IT o adaptar nuestro departamento de IT, porque esto no se trata simplemente de un nuevo lenguaje de programación o una nueva plataforma, sino que cambiar un poco la filosofía que tenemos ya de desarrollo, ¿no? Lo primero es que el tiempo de entrega es crucial, como decía Alberto, ¿no? Ahí ese gráfico que se ve por debajo, se ve que la presentación en LinkedIn no tiene animaciones, pero ese gráfico que se ve por debajo lo que va diciendo un poco es que desde que nace un poco la informática allá en los 60 hasta el día de hoy, no tiene nada que ver el tiempo que el negocio espera a que desarrollemos aplicaciones. En los 60 era algo bancario, tarjetas perforadas y era todo muy lento y crear un programa era algo que llevaba muchos meses, ¿no? Luego nace Internet, tenemos ahí abajo más la época de los 80, donde ya empieza a haber sistemas de base de datos, etcétera, igual, también bastante lento. Luego, con el nacimiento de Internet, empieza ya todo a acelerarse, ¿no? Empiezan a salir servicios mucho más rápido, tienes que competir con tus competidores y sacar aplicaciones y servicios a Internet, con lo cual lo tienes que hacer en tiempo récord, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, como se ve ahí abajo, la época actual, donde el Internet es un poco pues basado en móvil, social, pues redes sociales, marketing online, y todo eso ha disparado todavía mucho más cómo tenemos o con qué rapidez tenemos que crear nuestros servicios para ponerlos en Internet y poder competir con
con el resto, ¿no? Y no solo servicios públicos, sino también internamente cada vez es más importante y el negocio nos reclama más procesos, más automatización para que internamente la compañía sea más competitiva, ¿no? Con lo cual la velocidad de entrega empieza a ser ya crucial y nosotros que visitamos muchos departamentos de informática pues lo vemos en el día a día, ¿no? Que muchas veces el departamento pues no puede seguir el ritmo que le exige el negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con el desarrollo tradicional? Pues lo que veis ahí en naranja, ¿no? Que pues los proyectos duran demasiado tiempo, el proceso de delivery es poco flexible, también es normal porque tiene que pasar una serie de seguridad, de calidad del código, etcétera, etcétera. La gestión del cambio es muy compleja, ¿vale? Lo que contaba antes Alberto, ¿no? Las plataformas de low code se van actualizando a nuevas tendencias y nosotros ya tenemos ese código desarrollado y no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque la plataforma en sí por debajo es la que cambia. Entonces, es mucho más flexible cambiar algo en una plataforma low code que en una plataforma tradicional, ¿no? Y luego el conocimiento del equipo. En la plataforma low code lo bueno que tiene es tanto la curva de aprendizaje inicial como las actualizaciones son mucho más reducidos porque el entorno es mucho más reducido, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que tengamos, lo primero que tengamos que tener en cuenta es que vamos a tener dos líneas principales de trabajo en el departamento de IT, ¿no? Veis a la izquierda, pues nos viene nuestra necesidad de negocio, bien sea porque sea un desafío interno, tecnologías heredadas, cambios en el mercado, cualquier necesidad que tengamos de desarrollo, y eso nos llega a los departamentos de IT, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un poco que tomar la primera decisión. Oye, ¿esto es un candidato para el ciclo tradicional o podemos hacerlo con low code, ¿no? Aquel departamento de IT que tenga ese superpoder de desarrollar con low code, si además lo ha implantado bien, va a ser mucho más ágil que un departamento de IT de otra empresa que solo se base en el desarrollo tradicional, ¿no? Porque va a poder aplicar todas esas ventajas que comentaba Alberto de desarrollo en menos tiempo, de tener una plataforma que cambia menos, una curva de aprendizaje más baja, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es la primera decisión. ¿Cuándo tomaremos la decisión de desarrollo tradicional? Como veis ahí arriba, pues cuando necesitamos pues algo más pensado en el largo plazo y que tiene una complejidad técnica muy alta, ¿vale? Imaginaos, pues yo qué sé, un software de gestión de central nuclear o un software de, no sé, de petición de miles de peticiones en el e-commerce o de algo que necesite pues mucho rendimiento o mucha personalización, que tenga una lógica muy compleja o que tenga una interfaz que tiene que ser muy personalizada y que no podemos adaptarla bajo ningún concepto al corset de la herramienta, ¿no? Entonces nos vamos a ir al desarrollo tradicional y el desarrollo tradicional va a seguir existiendo. ¿Qué ocurre? Que hay miles de aplicaciones y miles de oportunidades de digitalización que a día de hoy no se están haciendo porque el ciclo de desarrollo tradicional es demasiado costoso y demasiado pesado, ¿no? Entonces, claro, exponemos como departamento de IT una nueva línea de trabajo que es la línea de trabajo del desarrollo low code. Y eso significa que todas aquellas aplicaciones departamentales que tengan una complejidad baja media, que a lo mejor son aplicaciones que tenemos que poner en marcha porque hay una iniciativa que va a durar unos meses y luego ya no lo necesitamos, o una aplicación pública también en la web para proveedores o clientes y que podemos desarrollar de forma más sencilla, que no tiene a lo mejor millones de visitas y que el rendimiento no es tan crucial, pues esas son muy candidatas al low code, ¿no? Oportunidades de digitalización que a lo mejor hasta el día de hoy no estábamos contemplando porque nuestro departamento de IT, pues al final tiene unas políticas, tiene unos procedimientos que, como es lógico y normal, aplican muy bien al desarrollo tradicional, pero no al low code, ¿vale? Y ahora vamos a ver que también se pueden mezclar parte de desarrollo tradicional y parte de low code, que yo creo que también es donde está la gran potencia, ¿no? Entonces, bueno, el departamento de IT ciertamente, y ya a nivel general, yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? De los que pues veíamos al principio. Yo llevo unos 20 años en el sector y el departamento de IT era
pues como IT Crowd, ¿no? Como la serie, en el subsuelo, muy técnico, ayúdame con el cable, muy al desarrollo, etcétera, ¿no? Hoy en día yo creo que el departamento de IT es algo mucho más metido en la estrategia de la compañía, donde muchas veces participa muy, muy cerca en el comité de dirección, en estrategias de transformación digital, etcétera, porque al final las compañías, pues cada vez, como sabéis, son más digitales y al final la digitalización afecta a su negocio y afecta al final a la cuenta de resultados, ¿vale? Muy centrado en el usuario, yo creo que cada vez más estamos pues escuchando este concepto de, oye, ya no creamos productos y servicios simplemente con una visión tecnológica, sino que tratamos de darle una visión más de quién utiliza el producto y qué es lo que necesita y qué es lo que impacta en su día a día o en su o en el negocio o cómo lo atraemos o cómo trabaja en procesos internos, ¿vale? Luego también el departamento IT, en esos dos últimos puntos que veis, yo creo que empieza a tomar un rol más de consultoría interna, ¿vale? Por ejemplo, empodera proactivamente al negocio. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de todas las oficinas técnicas de digitalización, etcétera, que al final son como servicios que ofrece el departamento de IT que pone a disposición del negocio y que puede utilizar de una forma determinada, ¿no? Entonces tiene que tener un poco esa mentalidad didáctica de acompañamiento y de consultoría interna, ¿no? Y por último, pues tiene una labor didáctica importante en el proceso de digitalización. Ya sabe que en las organizaciones hay gente de diferentes generaciones, gente de boomers, generación Z, generación X. Entonces es muy importante también, yo creo, para el departamento de IT moderno, evangelizar en qué es la digitalización, qué es la seguridad, cómo podemos automatizar procesos, etcétera, porque además el low code yo creo que está muy cerca del negocio, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, típicos candidatos primeros que yo consideraría para el low code, pues el escenario típico de, oye, tengo un Excel dentro de mi departamento que me ayuda a peticiones, recursos humanos, un Excel o a veces ni Excel, a veces es simplemente correo electrónico va, correo viene. Entonces, ese tipo de candidatos, cuando tenemos una organización suficientemente grande, eh, nos vamos a ahorrar costes, nos vamos a ahorrar tiempos de las personas si pasamos esta serie de procesos y automatizamos mediante herramientas de low-code, ¿vale? Gestión de aprobaciones, informes, todos los procesos de recursos humanos, onboarding, vacaciones, inventario de flota de vehículos, de sala de reunión, de recursos en general. También muy candidato todo tipo de procesos que tienen que ver con empleados de primera línea, camareros de piso en hoteles, gestión de residuos en empresas pues que gestionen residuos, controles de línea de producción. Son aplicaciones pequeñas con un universo muy acotado que podemos desarrollar rápidamente y que podemos poner en marcha en dispositivos móviles, tablets, etcétera, sin tener que meternos en el desarrollo tradicional móvil, con aplicaciones nativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego muy importante también tener en cuenta los diferentes actores que tenemos que poner en marcha en el ecosistema low code, ¿vale? Esto es fundamental. Entonces, como veis, arriba tenemos al negocio, que ya os digo que deberíamos de implicarlo mucho en este tipo de iniciativas, sobre todo cuando son iniciativas internas. Siempre cuando hacemos un proyecto de este tipo vamos a contar con diferentes actores de negocio muy involucrados, que podemos llamar champions, makers o lo que sea, pero que siempre están metidos en la creación de la aplicación, ¿vale? A diferencia del desarrollo tradicional, donde bajamos unos requisitos y hacemos un proceso formal, aquí el negocio lo ideal es que esté metido siempre en todo el flujo de creación. A la derecha vamos a tener un nuevo tipo de desarrolladores, que son desarrolladores no, digamos, completos o no lo que llamamos professional developer. El professional developer es aquel desarrollador que tiene ya años de experiencia y que pues controla conceptos como orientación a objetos, polimorfismo, diferentes plataformas completas de software, en fin, le ha costado una curva de aprendizaje pues de muchos años, ¿no?
En contra del Citizen Developer va a ser un desarrollador que no controla toda esa plataforma de desarrollo, pero sí que a lo mejor es una persona más joven, que ha salido de un ciclo formativo o acaba de terminar la carrera, o podemos hacer bootcamps dedicados a personas sin experiencia y formarlos pues en un espacio temporal de semanas o como mucho un mes, 2 meses, y se pueden poner a desarrollar, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje es mucho más pequeña. Pero ¿qué pasa? Que estos dos perfiles deben de estar muy en sintonía para no llegar a tener problemas, ¿no? Como vamos a ver ahora más adelante. Lo que os comentaba, el desarrollador low code es es un término que todavía no está, digamos, definido y que puede significar diferentes cosas para diferentes compañías. Vais a ver en muchas charlas de fabricantes que dicen el desarrollador, el citizen developer puede ser alguien de negocio. Sí creemos que podría llegar a ser, pero tendría que tener un perfil muy especial y ser muy apto para la tecnología, ¿no? Ese tipo de personas que todos conocemos en alguna organización, pues que le gusta mucho la tecnología, que se ha peleado mucho con Excel y que quiere aprender, ¿no? Pero desde luego no creemos que todas las personas de negocio se vayan a poner mañana a desarrollar, ¿no? Entonces sí que vemos que desde luego encaja en el perfil de Citizen Developer todas esas personas, pues como os decía, están empezando, tienen poca experiencia y eso como departamento de IT o como organización, pues nos permite crecer mucho más rápido y montar equipos de desarrollo para este tipo de plataformas con muchísima más flexibilidad de lo que hacíamos en el desarrollo tradicional. Mucho menos tiempo de formación y mucha más capacidad de captar gente. Vale, de tal forma que básicamente digamos que tenemos pues estas diferentes áreas, ¿no? A la izquierda veis que tenemos el Citizen Developer, que crea aplicaciones rápidamente, como dice ahí. Muchas de ellas es un enfoque drag and drop, o sea, queremos que el desarrollador Citizen arrastre controles y esos controles hagan lo máximo posible. Bien sea controles que vienen en la plataforma, bien sea controles que nos ha desarrollado el desarrollador profesional, como vamos a ver un poquito más adelante. Utiliza plantillas que autogeneran en base ya al origen de datos, con lo cual no tiene que currarse la aplicación desde cero. Crea conexiones, cadenas de conexión con orígenes de datos de forma muy visual, no tiene que pelearse tampoco con el código que hay por detrás. Utiliza expresiones similares a Excel, no hay orientación a objetos, no hay polimorfismo, la capa de seguridad es muy liviana, con lo cual estamos hablando de una plataforma mucho más acotada, ¿vale? Y luego a la derecha del todo tenéis al desarrollador profesional. ¿De qué se va a encargar? Pues de toda la parte de desarrollo tradicional, ¿no? Tanto de crear aplicaciones propiamente de desarrollo tradicional, pero también de apoyar al Citizen Developer en la creación de toda la capa de servicio, toda la capa de orígenes a datos, toda la parte de seguridad, todo el backend lo va a hacer normalmente el desarrollador profesional. Incluso puede hacer controles que luego va a utilizar el desarrollador Citizen, ¿vale? Con lo cual, como veis, estos dos perfiles es muy importante que estén compenetrados, que estén dentro de una misma organización y que se puedan apoyar entre sí, ¿no? Y luego en medio pues estaría toda la parte de gobierno y gestión de los entornos, que también es importante tener un gobierno de aplicaciones low code, de cómo pide el negocio una nueva aplicación, cuál es el proceso de creación, cómo se pone en funcionamiento, cómo controlamos, digamos, ese inventario de aplicaciones, cómo controlamos el acceso a los datos, cuáles son las credenciales de acceso a los datos y la seguridad, toda esa parte también está un poco en medio entre el desarrollador profesional y el desarrollador citizen, ¿vale? Bueno, pues estas serían un poco, digamos, el nuevo modelo de trabajo, yo creo, ¿vale? Entonces, ahora os voy a contar cuáles son las claves del éxito para que esto funcione, ¿vale? Ya os he contado cómo deberíamos de implementarlo dentro de nuestro departamento de IT y ahora os voy a contar un poco cuáles creemos o cuáles hemos visto que son elementos fundamentales para que esta nueva filosofía tenga éxito. Bueno, pues yo diría que lo primero es estar muy cerca del negocio, ¿no? Establecer un modelo de colaboración, porque ya os digo,
el proceso cambia, ya no es simplemente el negocio pide, vamos a hacer un estudio de requisitos detallado, nos ponemos a desarrollar y luego hacemos la entrega, sino que queremos que sean aplicaciones que tengan una entrega continua, que el negocio esté muy implicado y que además el negocio conozca de qué van este tipo de aplicaciones para poder hacer peticiones que tengan sentido. Para que sea el propio departamento el que diga, oye, ayúdame con este proceso, aquí a lo mejor puedo automatizar. No hay nada más provechoso que sea el propio negocio el que identifique esas oportunidades de automatización, de desarrollo de aplicaciones y que sea capaz incluso de decidir, ¿no? Y de decir, oye, esto puede encajar en esta estrategia. Y para ello hay que contarles cuál es la estrategia, el por qué, cuáles son los tiempos medio de desarrollo y ofrecerle un canal de comunicación con nuestro departamento de IT que sea lo más provechoso posible, ¿no? De hecho, nosotros muchas veces trabajamos el concepto de digitalización como servicio, ¿vale? Eso significa que ponemos en marcha en nuestros clientes mecanismos para que esa comunicación entre tecnología y negocio sea fluida. Por ejemplo, que haya pues un portal de aplicaciones que se puedan reutilizar, de conexión a datos que se puedan entender, de peticiones y de cómo canalizar las peticiones que el propio negocio hace a tecnología, ¿no? Y cómo involucrar a los actores implicados en la creación de una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo que aterrizamos en muchos clientes que llamamos digitalización como servicio y que pues tiene tanto la propia aplicación de gestión como los propios procedimientos para ponerlos en marcha, ¿no? Y yo creo que es al final lo suyo, ¿no? Es lo ideal para que el negocio pueda, pues pueda hacer esas peticiones y podamos canalizarlas, ¿no? Vale. Bueno, aquí en esta diapositiva os quiero comentar que el low code no es todo maravillas. También muchas veces facilita el caos, ¿no? No es simplemente, oye, voy a utilizar low code y ya va a ser todo maravilloso, voy a tardar la mitad del tiempo. No, desgraciadamente sí que vemos escenarios en clientes donde han implantado low code, han empezado a utilizarlo de forma muchas veces incorrecta o no han tenido en cuenta esto que contaba antes de desarrollador profesional, desarrollador citizen, no han montado los mecanismos idóneos para que pueda haber una comunicación con el negocio o a lo mejor no han tenido en cuenta la dispersión de datos, con lo cual, ¿qué pasa? Que se puede generar un caos. Imaginaos decenas o cientos de aplicaciones que hay que mantener. Si ahora de repente en una organización, claro, cuanto más grande sea, mucho más riesgo tenemos de llegar a este caos. Una organización grande con cientos de aplicaciones, pues puede ser un problema tremendo, ¿no? Podemos tener setas dispersas de aplicaciones que no podemos controlar. Puntos de integración, si no tenemos un buen gobierno del dato, pues puede ser que tengamos acceso a datos totalmente descontrolados, ¿no? Aplicaciones que no pueden crecer porque a lo mejor no eran idóneas para el low code y tendríamos que haberla desarrollado en una aplicación tradicional, ¿no? O que se ha metido mucha lógica dentro del low code. Se ha dicho, oye, esta aplicación va a ser low code y todo hay que resolverlo dentro del low code. No hemos tenido una buena elección en decidir dónde está el código, ¿no? Si tiene que estar en un servicio o si tiene que estar dentro de la aplicación low code, ¿vale? Aplicaciones huérfanas, pues que a lo mejor se han creado en un momento dado y ya no se utilizan. Conexiones puede pasar igual. O más código del que se planificó para cubrir inesperados, ¿no? Eso también es un escenario que hemos visto a veces, ¿no? Donde se han lanzado muchos clientes a desarrollar aplicaciones low code y luego a posteriori han visto que la plataforma pues al final tiene limitaciones, ¿no? Lo bueno de tener una plataforma low code es que es fácil de desarrollar, pero no es tan potente como una plataforma tradicional, ¿no? Entonces han tenido que hacer parches, ñapas, servicios nuevos, llamadas a objetos que no tenían planificados en un inicio. Por tanto, yo creo que es importante que os planteéis, y esta es la manera ideal de enfocar este tipo de filosofía. La oficina técnica, ¿no? Yo creo que la oficina técnica es, pues, digamos, un equipo de trabajo que se pone en marcha dentro de la organización
para tener en cuenta toda esta nueva filosofía, ¿no? Y controlar sobre todo esos tres aspectos que veis ahí. ¿Cuál es la estrategia de low code dentro de la organización? ¿Cómo gobierno la plataforma? ¿Cómo hago ese canal de comunicación con el negocio? ¿Cómo gestiono los entornos? ¿Cómo hago toda la parte técnica? Y luego la tercera pata, que es pues cómo hago que mis usuarios adopten la tecnología, entiendan de qué va y puedan ser unos usuarios, pues digamos, cualificados y puedan pedir cosas que tengan sentido, ¿no? Y me faciliten un poco el trabajo y consigamos todo el objetivo de digitalización que nos hemos planteado. Y para eso tiene que haber, pues, un equipo multidisciplinar, ¿no? Dentro de la oficina técnica. Normalmente vamos a tener, pues, gente que haga más una consultoría de estrategia de digitalización, que sería la primera pata. El equipo de administración IT, y aquí podríamos meter también a toda la gente de desarrollo, tanto citizen como profesional, y poner en marcha, pues, todo ese ecosistema de gente técnica, tanto la parte de seguridad, directrices de integración, migración de datos, bueno, toda la parte que incumbe la tecnología. Luego el equipo de adopción, ahí hablaríamos de evangelizar a todos los usuarios, ¿vale? Bien sea, pues, tomando diferentes iniciativas, ¿no? Desde webinars, App in a Day, pues te desarrollo una aplicación en un tiempo determinado, te ayudo a enfocar qué aplicación necesita tu departamento, pregunta a los expertos, toda una serie de iniciativas de adopción para que la compañía, más allá del departamento de IT, navegue hacia un futuro de digitalización que se haya puesto de forma estratégica. Toda la parte de reutilización y automatización, los diferentes entornos, arquitectura orientada a servicio, gobierno del dato, toda la parte más que hay de backend detrás del desarrollo local. Y por último, desarrollo, o sea, soporte al usuario, ¿no? Es importante también tener en cuenta en la oficina técnica que al final los usuarios, pues, pueden tener incidencias, pueden hacer preguntas y tenemos que integrar esta nueva plataforma dentro del CAO o de la atención al usuario, ¿vale? Y esta oficina técnica tiene diferentes modelos, ¿vale? Que podemos aplicar, ¿no? Podemos hacerlo, por resumir un poco, ¿no? Lo podemos hacer desde más centralizado a una orientación más descentralizada, ¿no? Es decir, puede ser que el COE esté dentro de nuestro departamento de IT y esto nos va a servir, por ejemplo, para organizaciones que no son demasiado grandes y podemos dar servicio a todo el mundo. O una orientación descentralizada, como veis a la derecha, donde vamos a poner esa oficina técnica en diferentes equipos, puesto en diferentes departamentos o unidades de negocio o áreas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en una organización de miles de empleados, puedo tener una parte del COE en un departamento financiero, pues porque requiere y tiene mucha necesidad de digitalización, tiene muchos procesos y puede ser que tenga sentido poner a alguien al lado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un planteamiento que tendréis que haceros y que ver un poco cómo organizar ese COE, ¿no? Y la de Matrix y BizDevOps, pues son un poco, digamos, orientaciones que mezclan las dos primeras, ¿no? Vale, importante también lo que os decía antes, tener en cuenta que el desarrollador profesional es también clave en la estrategia low code, porque ellos van a desarrollar tanto la parte de UX, súper importante, ese drag and drop que hablábamos antes. Si yo tengo un control muy complejo que no me da la plataforma, tengo que ser capaz de que el desarrollador profesional haga un control, pues por ejemplo, imaginaos para visión de mapas de arquitectura o de planos de edificios o de algo muy de negocio que la plataforma de por sí a lo mejor no trae, ¿no? Entonces, yo lo que haría es llamar al desarrollador profesional o al equipo de desarrollo tradicional que me desarrolle ese componente para que a partir de ahí todos los citizens puedan arrastrar y utilizarlo, ¿vale? El segundo punto sería código personalizado de lógica, que normalmente alojaremos en servicios que va a llamar nuestras aplicaciones low code. Y el último, pues todos los escenarios de inteligencia artificial, IoT, por ejemplo, proyectos de IoT que le queremos dar
una capa de presentación con herramientas low code, pues lo puedo implementar en diferentes hubs de IoT, por ejemplo, y eso normalmente lo hará un desarrollador tradicional, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, todo ese tipo de componentes que obviamente no tiene sentido que esté en una aplicación low code, ¿vale? Y luego es muy importante también el gobierno del dato, ¿vale? Al final las aplicaciones low code, como todas las aplicaciones, van a utilizar datos y tenéis que tener en cuenta que si no tenemos una gestión del dato idóneo, podemos llegar a dispersiones de datos, caos en la gestión de datos, en la seguridad. Por tanto, hay que tener un buen catálogo de datos para no duplicar datos y hacer toda una gestión del dato pues, bien hecha, valga la redundancia, para que no andemos en problemas, ¿vale? E igual pasa con la arquitectura empresarial de software que tengamos en nuestra organización. También fundamental, ¿vale? Toda aquella lógica que pase de una complejidad básica y que sobre todo tenga que ver con cómo interacciono con la interfaz gráfica que tenemos en la aplicación low code, debería de estar en servicio, ¿no? Es un poco la recomendación, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con lógica de negocio, acceso a datos, procesamiento intensivo de datos o de conexión a diferentes orígenes de datos. Todo eso que sea complejo debería de estar en una arquitectura orientada a servicio que nosotros podamos reutilizar en las aplicaciones low code y que el citizen developer tenga conocimiento de esta arquitectura para que pueda emplearla, para que pueda conocerlo y para que no tenga que desarrollarse en una plataforma que probablemente no esté pensado para eso, no tenga que desarrollarse toda esa lógica, ¿vale? Es muy importante. Muy bien, vale, pues pasamos al siguiente bloque. Ya bloque de cierre. Aquí Alberto nos va a contar un poco sobre las plataformas existentes para que ya entremos más pues, en el detalle, ¿no? De las diferentes plataformas y, bueno, algunas recomendaciones. Alberto. Pues exactamente, como acaba de decir Fernando, pues voy a intentar introduciros en las plataformas existentes, pero antes me gustaría hacer un pequeño resumen de... Alberto. Perdonadme, efectos del directo. Llevo un rato hablando. No pasa nada. Si quiere empieza de nuevo porque no te hemos... Sí, obviamente me da la sensación. Bueno, pues nada, lo que os estaba comentando es que os voy a contar acerca de las plataformas existentes, pero que previo a ello quería empezar a contaros un poquito acerca de cómo funcionan para que nos quede más claro las capacidades que tienen y cómo se puede realmente tocar todas las patas de un desarrollo full stack con una plataforma low code. Bueno, la primera parte que quería enseñaros era el tema del modelado visual con drag and drop, que obviamente si ya lo hacía hace 25 años Visual Basic, pues cómo no iba a tener una plataforma de hoy en día este tipo de características. La parte interesante es que, bueno, pues al final tienen mucho uso de plantillas, patrones de uso, reusabilidad en trozos de las interfaces para que no haya que repetir lo mismo varias veces y entonces, bueno, pues puedes crear cuadros de mandos como este que tenemos aquí o por los típicos formularios con grid editables, etc. O sea, no tiene tampoco mucho más misterio. Para la parte de lógica, se suele usar una programación de lógica por bloques
que, bueno, es un concepto que ya nació hace muchísimo tiempo con Scratch, en donde se usa para que la gente, o sea, para enseñar la lógica de programación desde niños. Es un uso de la programación bastante sencillo, con diagramas y cajitas, donde va siguiendo la lógica de negocio de las reglas que se pueden ir implementando. La parte del low code aquí viene cuando llegas a una cajita y tienes que meterle un poco la lógica de negocio, donde tienes que habilitar una serie de reglas y, bueno, para facilitar el uso de este código, pues suelen tener, pues del estilo como tiene Excel, pues una lista de funciones built-in, donde puedes hacer operaciones matemáticas, tratamiento de fechas, formateo de strings. Y para que es la escritura no sea un problema para alguien que no tiene conocimiento del lenguaje, pues incluso con doble clic eh, puedes ir subiendo la funcionalidad a la cajita de texto. También tienes la lista de operadores para que también todo lo que, o sea, se puede llegar a escribir las reglas sin necesidad de tener que usar el teclado. El, el siguiente punto, que también es una parte importante, pues a veces usando esos modelos que acabamos de ver anteriormente, pues crear una regla de negocio donde tienes muchas variables de entrada para obtener una salida, pues se puede hacer un poquito más engorroso y entonces tenemos capacidades de tablas de decisión donde defines 3 variables, en este caso, que he cogido un ejemplo de cómo dar el valor de prima para un seguro, donde las edades, o sea, las variables de entrada son la edad, el estado y si está casado o no. Entonces, al final es una manera muy visual de poder definir una regla de negocio eh, con tablas de decisión. Otra parte también bastante fundamental tiene que ver con el RPA. La automatización robótica de procesos. Vamos a ver, aquí la parte fundamental es automatizar las tareas automáticas que hacen los empleados de las empresas que no generan ningún valor añadido. Y entonces la parte de robotización se dedica al hecho de que cuando una aplicación a la cual te tienes que conectar, pues no es capaz de tener una API a la cual le puedas hacer peticiones directamente, pues con la robotización lo que hace es simular las acciones que tiene el humano con esa aplicación. De tal forma que, por ejemplo, pues puedes abrir un navegador, entrar en una URL, hacer tu login, hacer una búsqueda, recuperar unos datos. Con esos datos, pues los puedes bajar a una tabla, puedes seguir el proceso como más o menos quieras, pero la parte fundamental es que esto se puede hacer sin tener que hacer o sea, sin tener que hacer prácticamente nada de programación. Otra de las partes importantes tiene que ver con el BPM. En este caso he cogido una pantalla de Appian porque, bueno, es una de las plataformas en las que voy a hablar en un rato, pero nació como herramienta BPM y al final es de las pocas que ha adoptado la notación BPMN, que es el estándar que existe para la descripción de procesos de negocio. Entonces, en este caso, pues bueno, tienes la capacidad de definir los integrantes del proceso con los lanes. Tienes tus eventos de entrada, ejecuciones de tareas automáticas, gateways para decidir hacia dónde vas, tareas humanas donde pides información a los usuarios y al final, pues, bueno, pues termina el proceso. Una parte importante en esta parte de aquí es que puedes llegar a integrarte con los procesos RPA que hemos definido en la parte anterior, de tal forma que en un momento determinado de este BPM, pues podrías hacer en este caso, en este ejemplo, pues está conectando al SAP, eh,
no usando las APIs estándar que hay de integración, sino entrando a la aplicación y haciendo un registro de un documento. Esta imagen que acabo de poner es cómo, por ejemplo, en este caso es OutSystem, otra de las plataformas, cómo están diagramando sin usar la notación. Es decir, se puede hacer lo mismo, puedes llegar al mismo resultado, pero realmente no se han basado en la notación estándar BPMN. Y lo que hacen es que te suelen suministrar pues, un diagrama de referencia para que puedas entender cuál es la equivalencia en sus notaciones. Y por último, la parte de las integraciones. Aquí es la pieza fundamental. En este caso, para todo lo que acaba de comentar Fernando en el apartado anterior, si el desarrollador profesional en un momento determinado tiene que hacer un desarrollo específico para un problema muy complejo y muy concreto dentro de una aplicación, pues lo que necesitamos claramente es la capacidad de poder integrarlo sin tener que hacer programación. Aparte de los conectores que hayas podido hacer específicos, pues tienes todos los estándares de HTTP, OpenAPI, Web Service, acceso a cualquier tipo de base de datos, pero luego tienes un montón de conectores built-in con aplicaciones ya de terceros para poder hacer integraciones pues, con WhatsApp, con SAP, con Salesforce, infinidad. Realmente, a día de hoy, la capacidad de integración de las plataformas low-code es casi infinita. Y una vez terminado de contar la parte de cómo funcionan, voy a intentar explicaros la lista de las plataformas que existen y las que estamos usando. Para ello, voy a usar el cuadrante mágico de Gartner, donde realmente pues, han posicionado a los líderes del mercado, a los challengers, visionarios y los posibles nuevos jugadores. En la lista de líderes tenemos a Mendix, OutSystem y Microsoft. En la lista también están Salesforce y ServiceNow, pero son plataformas que están muy enfocadas a un nicho de negocio muy concreto. Al final, Salesforce, el centro de su plataforma es un CRM, ServiceNow es un gestor de tickets y al final, bueno, sobre ello puedes construir un montón de aplicaciones sin tener que hacer desarrollo, o sea, con todas las capacidades que tiene el low code, pero no las consideramos como plataformas low code tradicionales. Y luego están Appian y Pega, que también son plataformas de las cuales vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, aquí está el libro Slow Code. Tengo bien en grande las 3 plataformas en las que estamos, tenemos equipos certificados con los partnership totalmente en funcionamiento y donde estamos ya desarrollando proyectos que son Appian, OutSystem y la Microsoft Power Platform. He dejado un poquito más en pequeñito Mendix y Pega. Próximamente estaremos en la misma situación. Nos parecen que al final hay que tener un poco el low code en pleno rendimiento. Uy, perdón. Ahora voy a entrar un poco a describir cada una de ellas y luego hablaremos de los casos de uso. Como os he comentado antes, Appian nació como una herramienta BPM, centró su trabajo en el BPM y poco a poco lo que ha ido haciendo ha sido dotar del resto de funcionalidades que necesita una plataforma low code para realmente cubrir el full stack de desarrollo.
ha empezado a trabajar con el tema de los sites, las interfaces y poder hacer aplicaciones a nivel de interfaz de usuario. Ha introducido los RPA, ha metido las integraciones, inteligencia artificial con temas de clasificación y extracción de documentos, las reglas de negocio. Bueno, al final es una plataforma muy completa y en la que Iberus ha apostado bastante. Otra de las plataformas, OutSystem, a diferencia de Appian, OutSystem nació como una herramienta de desarrollo tradicional al cual le fue dotando poco a poco de las funcionalidades low code, hasta que ha llegado a ser una herramienta totalmente full stack. Tiene una carencia ahora mismo que ha suplido con un acuerdo de colaboración con UiPath, que es la parte de robotización de tareas. Pero realmente pues tiene muchísima potencia y está funcionando muy bien a la hora de implantar soluciones en el mercado. La tercera de las plataformas, la Microsoft Power Platform, pues, ¿qué decir de Microsoft? Al final hace todo pues maravillosamente bien. Es cierto que en vez de tener una plataforma como las dos que acabo de hablar, está un poco despiezada. Ha ido sacando poco a poco las funcionalidades, pero tiene muchísima y muy buena integración entre todas ellas. Aparte de decir que al estar muy bien integrada con el ecosistema Office 365, pues para la digitalización es de las herramientas más potentes. Tiene el Power BI, que es para la analítica de datos, las Power Apps para el desarrollo de las aplicaciones de interfaz de usuario, el Power Automate, que es donde se definen los BPMs y las tareas de robotización. Y por último tiene una capa más de Virtual Agents. Con todo esto, pues bueno, al final, para ir a hablar de los casos de uso, lo que vengo a decir es las plataformas de low code son la llave para la transformación digital. Esto quiere decir que vamos a poder atacar un montón de problemas de la transformación digital con este tipo de herramientas. Las prioridades de la transformación digital están enfocadas en 4 áreas bastante diferenciadas. Una es la experiencia de cliente, aplicaciones para dar servicio a tus clientes, la innovación del puesto de trabajo, como ha dicho antes Fernando, ahí tenemos en Iberus un departamento entero solo para hacer la digitalización del puesto de trabajo, que lo que pretenden es la satisfacción del empleado, la retención y su productividad, aumentarla al máximo. La automatización de procesos, evidentemente, es aumentar la eficiencia y reducir los costes. Y, por último, la modernización de aplicaciones. Aquí, pues, claramente, todas las aplicaciones, las empresas que tengan un parque tecnológico muy anticuado y que quieran hacer migraciones o que necesiten porque los sistemas operativos ya no tienen soporte y hay que hacer una migración de la aplicación, pues es un nicho muy grande para poder meter las plataformas low code, hacer la transformación bastante rápido. En la parte de la experiencia de cliente es curioso un artículo de Gartner que he encontrado, es donde realmente, bueno, pues obviamente las compañías tienen muy claro que invertir en las experiencias de cliente es una de sus prioridades, pero sorprendentemente el 80% de las compañías cree que está dando un buen servicio al cliente y solo un 8% de ellos está de acuerdo. Con lo cual, es un nicho donde hay que claramente potenciarlo y donde tenemos mucho donde trabajar.
Y bueno, con esto he terminado y si... Con esto y un bizcocho, como dicen. Hasta Bueno, mañana a las 8. eh, bueno, veo en el chat que no hay preguntas, con lo cual, bueno, espero que os haya servido como introducción, que tengáis un poquito más claro cómo se puede implementar una plataforma low code y qué cosas hay que tener en cuenta. Y cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis nuestro contacto de LinkedIn, podéis abordarnos directamente y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y Gracias. esperamos vuestros comentarios. Un saludo, gracias. Hasta luego.